Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quiero continuar la serie de historiografías literarias que he tenido en otras ocasiones y específicamente con un texto que personalmente me parece fundamental en toda persona que quiera investigar la literatura venezolana del siglo XX y conocerla por una parte con una panorámica extraordinaria, pero al mismo tiempo con alguien que logró estar, digamos, incurso o inmiscuido en mucho de este mundo, ¿no? Que se trata del escritor, crítico literario, investigador José Ramón Medina, con su trabajo 80 años de literatura venezolana, publicado por Monte Ávila Editores durante muchísimo tiempo. Este texto que yo les estoy mostrando realmente no es el primero que hace en esa materia. En un principio se llamó, por ejemplo, 50 años de literatura venezolana, después 80 años de literatura venezolana. Si mal no recuerdo, incluso hay uno que se llama 90 años de literatura venezolana, con lo cual yo tengo una edición un poco más desactualizada. Esto es básicamente el producto de una labor de vida en la que José Ramón Medina se estuvo abocado como investigador y de alguna manera historiógrafo del mismo. Bien, estamos hablando de un texto que va a estudiar los principales movimientos, géneros y autores del siglo XX. De hecho, en el título se nota que va desde 1900 hasta 1980, con lo cual pues aspira a competir un poco con ese gran crítico que tuvimos en el siglo XIX llamado Gonzalo Picón Febres, ¿no? Quien escribió su historia perdón, escribió la literatura venezolana del siglo XIX, con lo cual pues de alguna manera eh, eh, José Ramón Medina estaría haciendo a su forma, a su manera, una literatura venezolana del siglo XX, ¿no? Entonces, va desde ese periodo hasta los 80, que es cuando el libro se publica, y va a mantener, digamos, las cualidades básicas que de alguna manera marca Gonzalo Picón Febres. Es una obra que va a mantener la mirada cronológica también de la literatura, pero va a tratar de estudiar los fenómenos desde una perspectiva un poco más colectiva, es decir, no va a ser como solemos, digamos, percibir en algunos manuales que hablan de fulano de tal, después sutano, después viene mengano, no va a tratar de estudiar esto, pero como grandes acontecimientos estéticos que van a marcar todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando habla de los primeros años del siglo XX, habla de un balance y síntesis de 1900 a 1920, con lo cual pues ya está poniendo en perspectiva un grupo que actuaría de manera nuclear frente a un cambio que surge después, que sería pues la generación del 18, que va a romper un poco los parámetros de esa época. Va a hablar después de la vanguardia del surrealismo en Venezuela. Después habla de un esbozo de la narrativa venezolana durante ese periodo. Después de eso va a ser un balance y crónica de los últimos 30 años, contando desde los 80, es decir, que desde los años 50 hasta los 80 va a ser otro recuento. Es decir, él va a tocar los grandes exponentes y los grandes acontecimientos que se vivieron desde una perspectiva mucho más global, con lo cual es evidente que va a tratar autores importantes, pero no va a ser como muchos historiógrafos que hacen sencillamente una suerte de sucesión de nombres y ya. De manera que si uno quita a un autor, no afecta al conjunto. Aquí sí, porque de alguna manera esos nombres están supeditados a conocer lo que pasó en ese movimiento literario en específico.
De manera que no es que va a ser un apartado de Fernando Paz Castillo, un apartado de José Antonio Ramos Sucre, un apartado de Rómulo Gallegos, un apartado de Arturo Larpietri, no, pero sí va a hablar de Arturo Larpietri, va a hablar de José Rafael Pocaterra, va a hablar de Ifigenia, de Teresa de la Parra, al momento de plantear cómo hay una renovación del cuento venezolano a principios del siglo XX y rompe con los parámetros anteriores. Entonces, los nombres están en función del proceso y no al revés, que muchas veces se vende un proceso desde el punto de vista historiográfico y realmente lo que nos están prometiendo son una pila de autores tras otros. Este es el primer elemento que me parece fundamental porque habla de un conocimiento mucho más profundo de lo que ocurrió con la historia literaria y en ese sentido es mucho más ameno de leer. Cuando uno lee este tipo de textos uno entiende que hay algo que de alguna manera abarca la literatura que va más allá de los nombres. Es decir, que los autores, si bien son importantes conocerlos bueno, para hacernos una idea de qué hablamos cuando hablamos de literatura francesa, italiana, lo que sea, realmente están, aunque sin saberlo, están en sintonía con algo que está ocurriendo y que es un poco abstracto. Entonces, nosotros cuando leemos este texto de Ramón Medina, nos ocurre, o al menos a mí me pareció, que estamos leyendo algo que no necesitamos necesariamente saber quiénes son los otros autores para sentirnos atrapados con ese proceso que está explicando aquí José Ramón Medina. A diferencia de, insisto, otras historiografías en donde muchas veces vemos es una sumatoria de personajes que al no conocerlos y al no haber leído sus obras, pues muchas veces nos sentimos como perdidos, como que, bueno, no conozco a este autor, no conozco esta obra literaria y realmente no sé de lo que me está hablando y por lo tanto no sienta que aprenda algo. Tengo una información que no sé para qué me sirve. Aquí no. Aquí esa información está en función de entender cómo evoluciona algo. Y eso es sin duda alguna algo muy difícil de conseguir desde el punto de vista crítico y que lo logra con mucha solvencia José Ramón Medina. Bien, también me gustaría señalar que por lo general estos procesos que señala José Ramón Medina tienen, a diferencia de muchos trabajos, tienen siempre como citas, tienen referencias a fuentes primarias, hace alusiones, por ejemplo, a comentarios que se hicieron en los periódicos de la época de los 40, de los 50, cuál fue la aproximación que se tenía, qué se pensaba en su momento de ciertos autores o de ciertos momentos, y eso nos da una fuente muy, muy valiosa para comprender lo que está pasando allí, de manera que no es totalmente ensayístico. Hay una mirada personal, pero también hay mucho de lo que dice que es el producto de una investigación y de una evidencia que lo lleva a decir lo que está diciendo, lo cual pues de alguna manera se desprende un poco del modelo del siglo XIX como un Gonzalo Picón Febres, donde básicamente al no haber un corpus crítico en una época todavía muy incipiente en los estudios literarios, pues prácticamente los críticos eran los únicos que se armaban a sí mismo pues su aparataje crítico, porque no, prácticamente no tenían con quién conversar esto, prácticamente no había nadie que estuviera a sus niveles, entonces eran figuras señeras como gigantes que se habían forjado ellos mismos leyendo todos estos materiales. Aquí no, aquí para el momento en que empieza a escribir José Ramón Medina, ya hay escuelas de letras, sobre todo la de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Venezuela en los años 40. Ya después, posteriormente, comenzarán las de la Universidad Católica Andrés Bello, la de la Universidad del Zulia. Es decir, no hay un punto de inicio, sino que ya hay algo andado. Y sobre eso andado se aprovecha José Ramón Medina para generar un trabajo de gran calidad que al mismo tiempo nos da referencias con a las cuales nosotros podemos acceder si lo deseamos. Incluso esta edición es tan, para mí es realmente un libro de cabecera, sobre todo cuando estudio cosas del siglo XX o quiero conocer algo que me llama la atención que he escuchado, es que también tiene una, una suerte de lista, una lista bibliográfica que hizo Horacio Jorge Beco. Y esta cronología la hace desde 1970 hasta 1979, en la que pueden ver con mucho detenimiento qué obras en teoría se publicaron en ese tiempo. Entonces uno
puede hacer algún tipo de indagación. Ciertamente no es definitivo, pero es bastante extensa y bastante específica de qué obras se publicaron, por ejemplo, entre 1960 y 1962. Por ejemplo, si yo me quiero plantear cuántas novelas se publicaron durante la dictadura militar en Venezuela, desde 1948 hasta 1958. Yo aquí puedo hacer un recuento bastante interesante. Ya después vendrá en los años 90, pues ese famoso y muy valioso trabajo de Larrazábal Enríquez y de Gustavo Luis Carrera, ¿no? Que es la lista, digamos, más exhaustiva que tengamos de la novela nada más en Venezuela, desde 1842 hasta 1992, si mal no recuerdo. Pero antes de eso teníamos esto, y es un material muy, pero muy valioso para empezar a hacer recuentos de lo que se ha producido históricamente en la literatura. Y como les digo, pueden leerlo de principio a fin, no es necesario que tengan lecturas previas, aunque eso sin duda favorece mucho más la comprensión del proceso que quiere explicar José Ramón Medina. Y bueno, nada, esto es lo que quería comentarles con relación a este tema. Sí me parece que es de los fundamentales que deberíamos tener. Si en algún momento lo llegan a ver, está fuera de circulación. En algunas ocasiones he visto que hay gente que lo comparte en las redes, pero en todo caso, si lo llegan a ver, es un texto que vale la pena tenerlo porque es de lo mejor para conocer de momento pues, los procesos literarios que hemos tenido en el siglo XX. Cualquier duda que tengan, por favor avísenme, escríbanme, yo con mucho gusto los atiendo. Si conocen alguna otra edición o algo particular sobre este texto, me gustaría escucharlos. Y también si tienen algún planteamiento que quiera que se trate en este canal, pues estamos muy abiertos a eso. Bueno, nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto en siguientes videos. Hasta pronto.